¿Alguna vez has sentido que algo te observa mientras estás solo? Esa sensación, ese hormigueo en la nuca que te hace mirar por encima del hombro. Bueno, quiero que te quedes con esa idea, porque la historia que voy a contarte podría hacerte sentir eso, y mucho más. Todo comenzó con un post en un subreddit pequeño, r//noesled, donde la gente comparte historias de terror con un toque personal. El título del post era extraño, casi inofensivo: por favor, no me ayuden. El autor del post era un usuario anónimo con un nombre cualquiera, algo como user-2023, sin publicaciones anteriores ni actividad en la cuenta. A simple vista, no era más que otra historia más, pero la forma en que empezaba era diferente. Directo, perturbador. Anoche, desperté con alguien sentado en la esquina de mi habitación. No me toques. No me hables. No hagas nada por mí. En los comentarios, la gente reaccionaba como siempre, algunos alababan el estilo, otros preguntaban si era real, y unos pocos lo tomaban como un reto para ayudarlo. Por supuesto, eso es lo que hace Internet, ¿verdad? Rara vez escuchamos advertencias. Pero entonces, el autor comenzó a responder. Cada comentario que decía algo como, ¿qué pasa si te ayudo?, recibía una respuesta rápida y desesperada. Por favor, no lo hagas. No me ofrezcas nada. Ignórame. A medida que pasaban las horas, el hilo creció. Era la madrugada cuando otro usuario compartió un screenshot que se volvió viral. Mostraba al autor del post escribiendo algo en tiempo real, pero lo extraño no era el mensaje, sino el lenguaje. Las frases estaban cortadas a la mitad, como si estuviera escribiendo con prisa. No puedo salir de la habitación. Pero no estoy solo aquí. Si alguien de aquí me está leyendo, ya es tarde. No deberían haber. Y ahí se detuvo. La publicación se quedó sin editar. A la mañana siguiente, el post seguía ahí, pero el autor había borrado su cuenta. Las respuestas desaparecieron, pero alguien había archivado todo. Algunos lo tomaron como una broma elaborada. Otros sintieron que algo no cuadraba. Lo que nadie esperaba era lo que vino después. Un usuario, que comentaré como Mike, decidió seguir investigando. Mike era uno de esos tipos escépticos que siempre creen tener la respuesta a todo. Empezó a rastrear la IP del usuario original utilizando herramientas comunes que, aunque ilegales, no son tan difíciles de conseguir. Según sus hallazgos, la cuenta había sido creada desde una ubicación rural en algún lugar del estado de Virginia, cerca de una pequeña ciudad llamada Grayson. Mike compartió sus descubrimientos en otro subreddit y hasta publicó un vídeo en YouTube, explicando cómo el post era parte de algún juego de realidad alternativa o un intento de marketing. Al día siguiente, el canal de Mike estaba vacío. El vídeo desapareció. Los que le seguían dijeron que no contestaba mensajes. Pero alguien logró descargar el vídeo antes de que fuera eliminado. En el clip, mientras Mike hablaba, hubo un momento que pasó desapercibido al principio. En el minuto 7:32, la cámara enfocaba su fondo, donde se veía claramente un reflejo en la ventana detrás de él. Una figura oscura, quieta, mirando directamente hacia él. A partir de ahí, comenzaron a aparecer más historias. Otro usuario, que también había interactuado con el post original, compartió que empezaba a sentir cosas extrañas en su casa, luces parpadeando, ruidos suaves a medianoche, y esa sensación constante de estar siendo observado. Creo que cometí un error al preguntar qué pasaba si lo ayudaba, escribió. Los comentarios eran cada vez más inquietantes. Otros comenzaron a relatar experiencias similares, ver figuras en sus sueños, o escuchar palabras susurradas al azar. Algo se había desatado, y parecía que no podía detenerse. Uno de los relatos más espeluznantes vino de alguien que dijo que había recibido un mensaje directo del autor original. Era un texto corto.
No fue tu culpa. Pero ahora están contigo también. A los días, la cuenta del usuario que compartió eso fue eliminada. Y su última publicación, editada poco antes de desaparecer, decía: no estoy seguro de cuánto tiempo más tengo. Pero quiero que todos sepan algo, las figuras no son lo peor. Es lo que traen consigo. Lo que hace que esta historia sea realmente perturbadora es que no se limita a un post antiguo de Reddit. Si buscas bien, todavía puedes encontrar fragmentos, capturas de pantalla y vídeos compartidos por otros usuarios. Hay subreddits enteros dedicados a rastrear lo que realmente pasó. Algunos dicen que todo fue una broma elaborada, una cadena de miedo colectiva alimentada por coincidencias. Otros juran que experimentaron algo real. La última pieza del rompecabezas se publicó hace apenas unos meses, y es lo que hace que esta historia me persiga incluso mientras te la cuento. Un usuario encontró un documento antiguo que mencionaba Grayson, Virginia, en un contexto completamente diferente, desapariciones extrañas que se remontan a la década de 1950. Personas que informaban haber visto figuras en sus hogares antes de desvanecerse sin dejar rastro. La conexión es tenue, pero los paralelismos son inquietantes. Una de las pocas testigos sobrevivientes, entrevistada hace más de 60 años, dijo algo que nunca olvidaré. Ellos no necesitan que los invites. Solo necesitan que los notes. Y eso me lleva a mi última advertencia. Si llegaste hasta aquí, puede que ya sea demasiado tarde. Porque al escuchar esta historia, al notar las figuras en tu mente, podrías haberles dado la entrada que necesitan. Así que, si sientes algo raro esta noche, si las luces parpadean, o sientes que algo te observa desde la esquina de tu cuarto, no los mires. No les hables. Y, sobre todo, no los ayudes. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay heridas que no sanan, y hay cosas que nunca deberían repetirse. La historia que estás a punto de escuchar fue compartida en un subreddit llamado r/Unresolved Mysteries, un lugar donde la gente discute casos sin explicación. Solo que esta vez, la discusión no giraba en torno a un crimen olvidado o un dato histórico perdido. No, esta vez, lo que descubrieron era algo más oscuro, algo que desearías nunca haber encontrado. Todo comenzó con un hilo titulado, ¿recuerdan la señal de la medianoche? Al principio, nadie entendía a qué se refería. La publicación incluía una foto borrosa de una pantalla de televisión estática, con lo que parecían unas líneas de texto al fondo, casi ilegibles. Pero lo que llamó la atención no fue la imagen, sino el texto que lo acompañaba. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la transmisión que se emitió una sola vez en 1997? La que empezó justo a la medianoche y nunca tuvo explicación oficial. Porque creo que he encontrado algo, y estoy empezando a arrepentirme. La mayoría de los usuarios lo descartaron como una teoría de conspiración más. Sin embargo, un pequeño grupo se interesó. Algunos recordaron vagamente algo similar, una emisión errática que interrumpió varias cadenas de televisión en una noche específica, algo que duró apenas unos minutos. No había vídeos oficiales, y lo poco que se sabía venía de recuerdos fragmentados. Un usuario llamado Los Channel 13 respondió al hilo, diciendo que tenía un recuerdo vívido de esa noche. Aseguraba que estaba viendo televisión con su familia cuando la transmisión apareció de repente. Recuerdo que el sonido era como una mezcla de estática y voces, pero no eran palabras normales. Era como si alguien hablara al revés. En la pantalla solo había un cuarto oscuro, vacío, hasta que algo se movió al fondo. Esto desató una ola de respuestas. Más personas comenzaron a compartir detalles similares, ruidos distorsionados, imágenes confusas, y esa misma figura moviéndose al fondo. Uno incluso dijo que había intentado grabarlo en una vieja cinta de VHS, pero cuando revisó la grabación, la cinta estaba vacía, como si nunca hubiera presionado REC. El hilo explotó. La gente empezó a buscar registros oficiales de esa transmisión.
archivos de noticias, reportes técnicos, cualquier cosa que confirmara lo que decían haber visto. Pero no encontraron nada. Ningún registro oficial mencionaba esa emisión. Era como si nunca hubiera ocurrido, salvo por los recuerdos persistentes de cientos de personas. Entonces, algo extraño pasó. Los Channel 13, el usuario que parecía recordar más detalles, compartió que había encontrado un viejo televisor en el desván de su abuelo, el mismo que usaron la noche de la transmisión. Decidió conectarlo para ver si funcionaba y escribió en el hilo. No sé cómo explicarlo, pero cuando encendí el televisor, la pantalla no mostraba estática ni canales normales. Era esa habitación. La misma que vi hace años. Sus mensajes se hicieron más erráticos a partir de ahí. Dijo que la habitación en la pantalla parecía estar más iluminada esta vez, como si alguien hubiera encendido una vela o una lámpara vieja. También mencionó algo que lo dejó helado. No sé si es mi imaginación, pero creo que ahora hay dos figuras. Las respuestas comenzaron a acumularse rápidamente, pero los Channel 13 dejó de responder. Pasaron días, y la comunidad estaba dividida entre los que pensaban que era una broma elaborada y los que empezaban a sentir que algo andaba muy mal. Una semana después, otro usuario, esta vez con el nombre de Echoes from Midnight, compartió algo que hizo que el subreddit entero entrara en pánico. Subió un vídeo corto que grabó con su teléfono, mostrando su pantalla de televisión. En el vídeo, se veía claramente esa habitación oscura y la silueta de una figura al fondo, estática pero inquietante. No sé por qué hice esto, escribió. Después de leer la historia, intenté buscar canales antiguos en mi TV, y apareció esto. No puedo apagarlo. Cada vez que intento cambiar de canal, vuelve aquí. Los comentarios eran una mezcla de incredulidad y horror. Alguien incluso dijo que veía lo mismo en su propia televisión después de leer el post, como si solo pensar en la transmisión fuera suficiente para invitarla a aparecer. En el vídeo, algo sobresalía, la figura no estaba completamente inmóvil. En un momento, apenas perceptible, movió la cabeza hacia la cámara, como si supiera que la estaban observando. Esa fue la última actualización de Echoes from Midnight. El usuario desapareció del subreddit, y sus publicaciones fueron borradas. Pero antes de irse, alguien logró capturar un comentario que escribió en otro hilo. No miren demasiado tiempo. No es la habitación lo que importa, sino lo que está al otro lado. No sé qué es, pero creo que está intentando cruzar. Después de eso, el subreddit entró en caos. Moderadores cerraron el hilo, diciendo que no podían permitir la propagación de pánico masivo. Pero fue demasiado tarde. La gente empezó a reportar que sus televisores mostraban la misma transmisión cuando intentaban sintonizar canales muertos. Incluso aquellos que juraban nunca haber oído hablar de la historia antes. El detalle más aterrador vino de alguien que insistió en observar la transmisión por horas, tomando notas de cada detalle. Aseguraba que las figuras en la habitación parecían más definidas con el tiempo, como si estuvieran acercándose lentamente a la pantalla. A las 3:15 de la madrugada, escribió, vi una mano contra el cristal. Creo que estaba intentando salir. La publicación fue eliminada minutos después. Hasta el día de hoy, no hay una explicación oficial para la señal de la medianoche, si es que alguna vez existió. Pero si alguna vez te encuentras con una transmisión estática en tu televisión, con una habitación vacía al fondo y una figura apenas visible, apágala. Porque si sigues mirando, puede que seas la siguiente persona en desaparecer sin dejar rastro. Si alguna vez has alquilado una casa para unas vacaciones, probablemente sabes lo emocionante que puede ser. Nuevos lugares, nuevos recuerdos, nuevas experiencias. Pero a veces, esos lugares tienen historias que no aparecen en las reseñas. Todo comenzó cuando una pareja, Laura y Andrés, decidió tomarse un fin de semana largo para desconectar. Buscaron en una plataforma de alquiler de casas rurales y encontraron una cabaña aislada en la montaña.
La descripción era perfecta: retiro rústico, ideal para descansar, sin distracciones. La casa estaba rodeada de un bosque denso y no tenía conexión a internet, algo que a Laura le pareció un punto a favor. Andrés, aunque menos convencido de la idea de desconectar por completo, aceptó de mala gana. El precio era una ganga, y las fotos mostraban una cabaña acogedora y bien mantenida. Cuando llegaron, la primera impresión fue extraña. La cabaña se veía tal como en las fotos, pero había algo en el ambiente, algo difícil de describir. Era como si el aire fuera más pesado, como si el bosque los estuviera observando. Andrés bromeó para aliviar la tensión: bueno, si desaparecemos, al menos la cabaña se ve bonita. Laura se rió, aunque por dentro sintió un escalofrío. La primera noche fue tranquila, aunque Laura no pudo evitar notar algo curioso: los espejos. Había al menos uno en cada habitación, incluso en los rincones donde no parecían tener sentido. El espejo del dormitorio, en particular, le incomodaba. Era grande, de marco dorado antiguo, colocado justo frente a la cama. ¿No te parece raro que haya tantos espejos aquí?, preguntó mientras se acostaban. Andrés, medio dormido, respondió algo como: tal vez el dueño es narcisista, y se dio la vuelta. Esa noche, Laura tuvo un sueño extraño. Soñó que estaba sentada frente al espejo del dormitorio, peinándose el cabello, pero su reflejo no la seguía. En lugar de imitar sus movimientos, el reflejo se quedó sentado, mirándola fijamente, con una expresión que no era la suya. Despertó de golpe, sintiendo el pecho pesado. Andrés seguía dormido, roncando suavemente. Miró hacia el espejo y, aunque todo parecía normal, decidió cubrirlo con una sábana antes de volver a la cama. A la mañana siguiente, no mencionó el sueño, pero estaba ansiosa por salir de la cabaña. Propuso una caminata por el bosque para despejarse. Andrés aceptó, y pasaron la mayor parte del día explorando senderos. Sin embargo, mientras más se adentraban en el bosque, más evidente se hacía que algo no estaba bien. No había animales. Ni pájaros, ni insectos, ni siquiera el sonido del viento moviendo las hojas. Solo el silencio, profundo y opresivo. ¿Te parece raro que no haya ningún sonido?, preguntó Andrés, rompiendo el silencio. Laura asintió, sintiendo como su ansiedad crecía. Decidieron regresar a la cabaña, pero al llegar notaron algo que les heló la sangre: las cortinas, que habían dejado cerradas por la mañana, estaban abiertas. ¿Estás seguro de que cerraste todo?, preguntó Laura, intentando mantener la calma. Andrés juró que sí, pero algo en su tono sugería que empezaba a dudar de sí mismo. Entraron con cautela, pero no encontraron señales de que alguien hubiera estado allí. Sin embargo, Laura notó algo que le revolvió el estómago: la sábana que había usado para cubrir el espejo del dormitorio estaba tirada en el suelo. Esa noche, la tensión era palpable. Laura insistió en que algo estaba mal, pero Andrés trató de tranquilizarla, aunque él también empezaba a sentirse inquieto. «Es una casa vieja», dijo, «seguro que las cortinas se movieron con la corriente de aire. Y la sábana, tal vez no la pusiste bien». Intentaron dormir, pero fue en vano. En algún momento de la madrugada, Laura escuchó un ruido. Era un crujido suave, como si alguien estuviera caminando por la cabaña. «¿Escuchaste eso?», susurró, sacudiendo a Andrés. Él se levantó de golpe, escuchando con atención. El crujido venía del pasillo, acercándose a la habitación. Andrés agarró una linterna, con el corazón latiendo con fuerza, abrió la puerta del dormitorio. No había nadie. Sin embargo, algo no cuadraba. El espejo en el pasillo, uno pequeño y ovalado, estaba manchado con algo que parecía ser un trazo de dedos. Como si alguien hubiera intentado escribir algo. La pareja decidió que no podían quedarse más tiempo. Empacaron apresuradamente sus cosas y salieron de la cabaña al amanecer. Mientras cargaban el auto,
Laura miró hacia la ventana del dormitorio y su corazón se detuvo. Detrás de las cortinas, que ahora estaban cerradas, vio una sombra. «Andrés, vámonos ya», gritó, y él no dudó en acelerar. Semanas después, Laura no podía sacarse la experiencia de la cabeza. Decidió buscar información sobre la cabaña y encontró algo que la dejó helada. En un foro local, alguien mencionaba que esa propiedad había sido abandonada durante años antes de ser puesta en alquiler. Los antiguos dueños habían reportado actividad extraña, especialmente con los espejos. Lo más perturbador era un comentario que decía: «Si alguna vez te quedas en esa cabaña, nunca cubras los espejos. Eso los enfurece». Laura nunca volvió a mirar su reflejo de la misma manera. Porque, en lo más profundo de su mente, sabía que lo que había en el espejo esa noche no era un simple reflejo, y que tal vez, todavía la estaba observando. Algunas puertas nunca deberían abrirse. Esa es una lección que aprendió Miguel, aunque demasiado tarde. Su historia apareció hace poco en un subreddit dedicado a sucesos paranormales, r/Paranormal Witness. Nadie sabe si lo que contó es real, pero si lo fuera, es mejor que nunca encuentres una puerta como la que él describió. Miguel trabajaba como vigilante nocturno en un edificio de oficinas en la ciudad. Era un trabajo tranquilo, casi aburrido, ideal para alguien que prefería la soledad. Todas las noches hacía su recorrido, asegurándose de que las luces estuvieran apagadas, las puertas cerradas, y de que no hubiera intrusos. Era rutinario, hasta que una noche, algo cambió. Eran las 3 de la madrugada cuando Miguel llegó al piso 10. El edificio tenía 12 pisos en total, pero el 10 siempre le había parecido raro. No había nada especial en ese nivel, solo oficinas abandonadas que habían sido desocupadas meses atrás. Sin embargo, siempre había algo en el ambiente que lo ponía incómodo. Esa noche, mientras recorría el pasillo, notó algo que no había estado ahí antes. Una puerta nueva, al final del corredor. No era una puerta de oficina común, con números y letreros, sino una puerta vieja, de madera desgastada, con un pomo de bronce oscuro que parecía oxidado. Miguel se detuvo frente a ella, confundido. Conocía el edificio como la palma de su mano y sabía que esa puerta no estaba ahí la noche anterior. Se acercó, dudando, y la tocó con cuidado. Era sólida y fría al tacto. Lo primero que pensó fue que los dueños del edificio habían empezado alguna remodelación sin avisar, pero algo no encajaba. No había herramientas ni señales de trabajo reciente. Solo esa puerta, como si hubiera aparecido de la nada. Curioso, decidió probar el pomo. Giró con facilidad, pero no abrió la puerta. Estaba cerrada con llave. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en esa puerta le decía que no debería intentar entrar, pero al mismo tiempo, no podía apartar la mirada. Esa noche, no pasó nada más. Terminó su turno con una sensación de inquietud y decidió no mencionar la puerta a nadie. Pero al día siguiente, no pudo evitar volver a pensar en ella. Algo lo estaba atrayendo, como si la puerta lo estuviera llamando. Cuando regresó al trabajo, lo primero que hizo fue ir al piso 10. La puerta seguía ahí, igual de extraña y fuera de lugar. Esta vez, notó algo que no había visto antes. En la parte superior del marco, apenas visible bajo la tenue luz del pasillo, había un símbolo grabado en la madera. Era un círculo con una línea cruzándolo, como un ojo cerrado. Miguel sintió un impulso irracional. Necesitaba saber qué había detrás. Esa noche, después de terminar su recorrido, tomó un manojo de llaves maestras que usaba para las oficinas del edificio y subió al piso 10. Probó una llave tras otra, pero ninguna funcionó. La frustración lo consumía. Finalmente, en un momento de desesperación, golpeó la puerta con fuerza. Fue entonces cuando escuchó algo al otro lado. Un sonido suave, como un susurro. Miguel dio un paso atrás, el corazón latiéndole con fuerza.
se convenció a sí mismo de que había sido su imaginación, pero cuando volvió a mirar, notó algo que lo hizo retroceder aún más. El símbolo en la parte superior del marco ya no era un ojo cerrado. Ahora aparecía un ojo abierto, mirándolo directamente. Decidió dejarlo para esa noche. No mencionó nada en el informe de seguridad, pero no pudo dormir. Esa puerta lo atormentaba, apareciendo una y otra vez en sus pensamientos. Al tercer día, llevó una palanca al trabajo. No podía explicarlo, pero sentía que necesitaba abrirla, como si algo dentro de él no le permitiera seguir ignorándola. A las 3 de la madrugada, cuando el edificio estaba completamente en silencio, subió al piso 10. Miró la puerta por un momento antes de actuar, sintiendo una mezcla de miedo y anticipación. Con un golpe fuerte, empezó a forzar la cerradura. La madera crujió, como si se resistiera, pero finalmente cedió. La puerta se abrió lentamente, revelando un interior completamente oscuro, como un vacío que absorbía toda la luz. Miguel encendió su linterna y apuntó hacia adentro. No había una habitación, ni muebles, ni paredes. Solo un espacio infinito y negro, como si hubiera abierto un portal a otra dimensión. Fue entonces cuando escuchó los pasos. Venían de algún lugar dentro de la oscuridad, acercándose lentamente. Miguel retrocedió, pero no podía apartar la vista. Algo empezó a emerger de las sombras, primero una silueta borrosa, luego una figura alta y delgada, con extremidades anormalmente largas y una cabeza inclinada, como si no estuviera acostumbrada a sostenerse. Sus ojos, si se les podía llamar así, eran círculos brillantes, y en su rostro había una sonrisa torcida que parecía demasiado ancha. Miguel dejó caer la linterna y corrió. Cerró la puerta de golpe y bajó las escaleras tan rápido como pudo, sin atreverse a mirar atrás. No presentó su renuncia. Simplemente no volvió al edificio. Pero unos días después, mientras intentaba olvidar lo sucedido, recibió una llamada de su antiguo jefe. «Miguel, ¿sabes algo sobre una puerta en el piso 10? Parece que desapareció. Pero lo extraño es que encontramos marcas en el suelo, como si algo hubiera salido de allí». Miguel colgó sin decir una palabra. Ahora vive con la constante sensación de que algo lo está siguiendo. Porque a veces, cuando pasa frente a un espejo o camina solo por su casa de noche, jura que ve una figura alta y delgada observándolo desde las sombras. Y aunque nunca volvió a abrir una puerta cerrada con llave, a veces, en lo más profundo de su mente, se pregunta si no fue él quien dejó salir algo, o si algo lo dejó salir a él. Dicen que los pueblos pequeños guardan los secretos más oscuros. Esta es la historia de Andrea, quien viajó a un lugar del que nunca había oído hablar y descubrió algo que desearía nunca haber conocido. Su relato apareció en un foro dedicado a experiencias inexplicables, donde, entre las respuestas, muchos otros confesaron haber sentido lo mismo. Algunos lugares simplemente no quieren ser encontrados. Andrea era fotógrafa de paisajes, apasionada por capturar rincones olvidados del mundo. Su último proyecto consistía en recorrer áreas rurales, buscando lugares abandonados para documentarlos. Fue durante una de esas búsquedas cuando encontró una mención vaga a un pueblo llamado San Muriel, perdido en una región montañosa del país. No aparecía en mapas actuales, pero las descripciones hablaban de un lugar detenido en el tiempo, con casas de madera y calles empedradas. Decidió ir, intrigada por lo que podría encontrar. Las instrucciones en línea eran confusas, pero finalmente llegó a un camino de tierra que parecía conducir hacia el pueblo. Mientras conducía, notó que el paisaje cambiaba, los árboles eran más altos y las sombras más densas, como si la luz del sol apenas pudiera atravesarlas. Cuando llegó al pueblo, todo estaba en completo silencio. No había señales de vida, ni personas, ni animales, ni siquiera el sonido del viento. Las casas, aunque en buen estado, parecían vacías. Aparcó su coche en la plaza principal y tomó su cámara. El lugar era extraño, pero perfecto para las fotos que buscaba. Cada rincón parecía diseñado para ser inquietante,
faroles oxidados que se inclinaban hacia las calles vacías, ventanas cubiertas con cortinas viejas, y un pozo en el centro de la plaza que parecía más profundo de lo que debería. Andrea empezó a fotografiar, pero pronto notó algo inquietante. En varias de sus tomas, había detalles que no veía a simple vista, una figura borrosa al fondo de una calle, una sombra que no debería estar allí. Decidió ignorarlo, atribuyéndolo a su imaginación y a las condiciones de luz. Mientras exploraba, encontró una iglesia al final de la calle principal. La puerta estaba entreabierta, y aunque todo en su interior parecía cubierto de polvo, había velas encendidas en el altar. Se acercó lentamente, sintiendo un escalofrío que le recorrió la espalda. Sobre el altar había una figura de madera que no reconoció, un hombre de rostro alargado y ojos tallados en forma de ranuras que parecían seguirla. Tomó una foto y decidió que era suficiente. El pueblo empezaba a ponerla nerviosa. Mientras caminaba de regreso al coche, sintió que la observaban. Miró hacia atrás varias veces, pero no había nadie. Cuando llegó a la plaza, notó algo que no había visto antes, una puerta en el suelo, justo al lado del pozo. No estaba ahí cuando llegó, estaba segura de eso. La puerta era de madera vieja, con un candado oxidado que parecía a punto de romperse. Contra su mejor juicio, se acercó. La curiosidad la consumía, y aunque una parte de ella quería irse, otra parte no podía evitar preguntarse qué había debajo. Tocó el candado, y este cayó al suelo con un sonido hueco, como si la madera hubiera estado esperando a que alguien lo abriera. La puerta se abrió con un crujido, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Andrea encendió la linterna de su teléfono y bajó, cámara en mano. El aire era frío y húmedo. Las escaleras parecían interminables, pero finalmente llegaron a un pasillo estrecho. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, grabados en piedra. Tomó varias fotos mientras avanzaba, el sonido de sus pasos resonando en el silencio. Al final del pasillo había una habitación. En el centro, una mesa de piedra rodeada por lo que parecían ser restos quemados de velas y objetos extraños, pequeños huesos, trozos de tela, y una figura de madera idéntica a la de la iglesia. Andrea levantó su cámara para tomar una foto, pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó algo detrás de ella, un susurro bajo, casi como un murmullo. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. El susurro se convirtió en un sonido más claro, una voz que decía su nombre. Andrea. El teléfono cayó de sus manos y la linterna se apagó, sumiéndola en completa oscuridad. Intentó encontrar el camino de regreso, pero parecía que el pasillo había cambiado. Las paredes ahora estaban más juntas, casi como si quisieran atraparla. El susurro continuaba, acercándose más y más. Finalmente, vio un débil resplandor, la salida. Corrió hacia la luz, subiendo las escaleras lo más rápido que pudo. Cuando llegó a la superficie, la puerta del suelo estaba cerrada, como si nunca la hubiera abierto. El pueblo seguía igual de silencioso, pero algo era diferente. Andrea corrió hacia su coche y se marchó sin mirar atrás. Cuando llegó a casa y revisó las fotos en su cámara, las primeras eran normales, pero las que tomó en el pasillo subterráneo eran inquietantes. En cada una, había figuras borrosas, como sombras humanas, de pie en el fondo. Y en la última foto, justo antes de que se apagara la linterna, estaba el rostro tallado de la figura de madera, mirándola directamente, pero esta vez, sonriendo. Andrea dejó la fotografía después de eso. A veces, cuando duerme, sueña con San Muriel. En sus sueños, siempre está de pie frente a la puerta del suelo, escuchando su nombre susurrado desde la oscuridad. Y sabe, en lo más profundo, que algún día tendrá que regresar. Existen lugares que parecen estar suspendidos fuera del tiempo, lugares que no deberían existir pero, de alguna manera, están ahí, esperando a que alguien los encuentre. Esta es la historia de Samuel, un hombre que, por simple azar, terminó en uno de esos lugares y nunca volvió a ser el mismo.
Samuel trabajaba como repartidor, recorriendo rutas rurales donde las casas estaban separadas por kilómetros de carreteras desoladas. Era un trabajo solitario, pero a él le gustaba. La tranquilidad de los caminos abiertos le ayudaba a ordenar sus pensamientos. Una tarde, mientras el sol empezaba a ocultarse, su GPS dejó de funcionar. Estaba entregando un paquete en una zona que nunca había visitado antes y, de repente, la carretera principal desapareció, reemplazada por un camino de tierra rodeado de árboles altos y oscuros. Miró la dirección del paquete, Camino del Silencio, 17. Pero algo no cuadraba. Esa dirección no existía en su sistema, y sin señal para buscarla, decidió seguir el camino. El sendero era estrecho y parecía interminable. Las ramas de los árboles se entrelazaban en lo alto, bloqueando casi toda la luz. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el bosque se abrió a una pequeña aldea. Las casas eran de piedra y madera, muy antiguas, y todo estaba envuelto en una niebla densa que parecía surgir del suelo. Samuel bajó del camión, sintiéndose observado, aunque no vio a nadie. Había un extraño silencio, roto solo por el crujido de sus botas sobre el suelo. Llevaba el paquete en las manos, pero algo en el lugar le decía que debía salir de ahí cuanto antes. Sin embargo, la curiosidad lo venció. Tocó la puerta de la casa número 17, una estructura pequeña y vieja con un letrero que apenas se sostenía. La puerta se abrió sola, lentamente, y el interior estaba oscuro, salvo por un débil resplandor proveniente de una lámpara de aceite en la mesa. «Hola», preguntó, su voz resonando en el vacío. No hubo respuesta. Entró, dejando el paquete sobre la mesa, decidido a irse. Pero antes de que pudiera girar hacia la puerta, la lámpara parpadeó y se apagó. El silencio era ahora absoluto, y en la oscuridad, Samuel sintió que no estaba solo. Una respiración suave, profunda, resonaba detrás de él. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sacó su teléfono para usar la linterna, pero la batería, que había estado al 80%, estaba completamente agotada. Cuando intentó salir, la puerta ya no estaba. En su lugar, había un muro de piedra. Se giró frenéticamente, buscando una salida, pero todo había cambiado. Las paredes de madera eran ahora de piedra fría, y la mesa con la lámpara había desaparecido. Samuel estaba atrapado. En ese momento, escuchó algo, un canto lejano, como un murmullo melancólico que venía de algún lugar más profundo en la casa. Contra su instinto, siguió el sonido, sintiendo que no tenía otra opción. El pasillo lo llevó a una escalera que descendía hacia un sótano. Cada paso lo hacía sentir más pesado, como si algo tirara de él hacia abajo. Al llegar al final, encontró una habitación iluminada por velas dispuestas en círculo. En el centro había un espejo enorme, con un marco negro decorado con símbolos que no podía reconocer. Frente al espejo, una figura de espaldas, alta y delgada, vestida con ropas que parecían de otra época. Samuel intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. «Has traído lo que buscaba», dijo una voz suave, que parecía provenir de todas partes. «¿Qué cosa?», logró balbucear Samuel. La figura se giró lentamente, y aunque su rostro estaba cubierto por un velo oscuro, Samuel sintió que lo miraba directamente a los ojos. «¿El paquete?», respondió la voz. Samuel intentó explicarle que lo había dejado en la mesa, pero la figura se acercó, sin caminar, como si flotara. Ahora estaba a centímetros de él. «Lo que me trajiste no es lo que necesito», dijo la voz, que ahora sonaba más fría. «Pero tú servirás». De repente, el espejo comenzó a brillar, y Samuel sintió una fuerza invisible tirando de él hacia el reflejo. Trató de resistirse, pero fue en vano. Cuando despertó, estaba de vuelta en su camión, estacionado al lado de una carretera. Miró el reloj, habían pasado solo 5 minutos desde que su GPS dejó de funcionar. Respiró aliviado,
pensando que todo había sido un sueño extraño, hasta que miró al asiento del pasajero. Allí estaba el paquete que había entregado, intacto. Intentó abrirlo, pero no pudo. El paquete estaba cerrado con una cuerda negra que parecía imposible de cortar o desatar. Lo llevó a la oficina, pensando que alguien más podría ocuparse, pero al día siguiente, el paquete estaba de vuelta en su camión, como si lo hubiera estado esperando. Desde entonces, Samuel ha intentado deshacerse de él, lo arrojó a un río, lo enterró, incluso lo quemó. Pero siempre reaparece, junto a una nota que dice, la entrega aún no está completa. Y cada noche, en sus sueños, ve el espejo. Al otro lado, su reflejo lo observa con una sonrisa que no es la suya. Hay un rincón en internet del que pocas personas han oído hablar. Algunos lo llaman la habitación oculta, un lugar digital que, según dicen, aparece solo si estás buscando algo que no deberías. Esta es la historia de Paula, quien tropezó con esa habitación, y desearía no haberlo hecho nunca. Paula era una estudiante universitaria apasionada por los misterios de Internet. Le fascinaban los foros, los rincones oscuros de la red, y las leyendas urbanas digitales. Pasaba horas investigando temas extraños, navegando en lo profundo de los subreddits más oscuros y hablando con personas que compartían su interés por lo inexplicable. Una noche, mientras navegaba por Reddit, encontró un hilo titulado ¿Alguien más ha oído hablar de la habitación oculta? El título la atrapó de inmediato. El hilo era corto, pero inquietante. Usuarios anónimos describían haber accedido accidentalmente a una especie de sala de chat en la que no había personas, solo mensajes que parecían responder a sus pensamientos más oscuros. Algunos decían que la habitación aparecía como un sitio web sin dirección fija, otros, que se manifestaba en las pantallas de sus dispositivos, como si hubiera estado esperándolos. Todos coincidían en algo: una vez que entras, no puedes salir del todo. Paula se sintió escéptica. La mayoría de los relatos parecían fabricados para asustar, pero su curiosidad era más fuerte que su escepticismo. Decidió investigar. Comenzó por buscar en foros antiguos y oscuros de Internet, usando palabras clave que sacó de los comentarios del hilo. Muchas búsquedas no llevaron a nada, pero después de varias horas, encontró un enlace. No tenía descripción ni dirección visible, solo un botón que decía, entrar. Sin pensarlo mucho, hizo clic. La pantalla de su ordenador parpadeó, y de repente se encontró en una página completamente negra, con una única línea de texto en el centro. ¿Estás segura de que quieres estar aquí? Paula sonrió. Alguien había puesto mucho esfuerzo en crear esta experiencia, pensó. Escribió sí y presionó Enter. La página se cargó, y apareció una sala virtual. Parecía una interfaz de chat minimalista, con un fondo gris y una lista de usuarios en el lateral. Pero lo extraño era que los nombres de los usuarios estaban todos en blanco, como si no existieran. Paula escribió un mensaje: «Hola. ¿Hay alguien aquí?». Unos segundos después, un mensaje apareció en la pantalla. «Te hemos estado esperando, Paula». Se quedó helada. No había introducido su nombre en ninguna parte. Seguramente era algún truco de programación, pensó, aunque no podía evitar sentir un escalofrío. Escribió de nuevo: «¿Quiénes sois?». La respuesta llegó inmediatamente: «Somos las sombras que escondes. Somos lo que no puedes dejar atrás». Su corazón comenzó a latir más rápido. El tono del chat había cambiado. Decidió cerrar la página, pero cuando lo intentó, el navegador no respondía. Cada vez que intentaba salir, el mensaje, «¿Seguro que quieres irte?», aparecía en pantalla, seguido de un contador que volvía al mismo punto cada vez que lo intentaba. Entonces, algo más extraño ocurrió: un nuevo mensaje apareció en el chat, pero esta vez no estaba dirigido a ella. Decía: «Estás equivocada». Antes de que pudiera procesarlo, su webcam se encendió sola.
La pequeña luz verde la miraba, y en la pantalla apareció su propio rostro, pálido y asustado. Otro mensaje llegó: no intentes escapar, Paula. Queremos mostrarte algo. En la pantalla, las imágenes de la cámara comenzaron a distorsionarse. Primero, era su habitación normal, pero luego empezó a cambiar, las paredes se llenaron de grietas, los colores se oscurecieron, y figuras borrosas comenzaron a aparecer detrás de ella en el vídeo. Paula giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, cuando miraba de nuevo la pantalla, las figuras seguían ahí, más definidas, más cerca. Escribió frenéticamente en el chat: ¿qué quieren de mí? La respuesta fue simple: abrirte la puerta. En ese momento, escuchó un golpe fuerte en la puerta de su apartamento. Era imposible, vivía sola y el edificio estaba vacío a esas horas. Pero los golpes continuaban, cada vez más fuertes. Volvió a mirar la pantalla, y un nuevo mensaje apareció: déjala entrar. Paula cerró el ordenador de golpe, pero los golpes no cesaron. Se levantó, temblando, y caminó hacia la puerta. Pegó el oído, pero no oyó nada más allá. Entonces, un susurro suave se deslizó desde el otro lado: Paula, sabemos que estás ahí. Fue suficiente. Agarró sus llaves y salió corriendo por la puerta trasera, dejando todo atrás. Pasó la noche en casa de una amiga, incapaz de explicar lo que había ocurrido. Cuando regresó al día siguiente, encontró su ordenador encendido, aunque juraba haberlo apagado. En la pantalla había un único mensaje: la puerta siempre está abierta para ti. Desde ese día, Paula no ha vuelto a estar sola. Donde quiera que va, siente que alguien la observa, incluso cuando no hay nadie cerca. Su reflejo en los espejos parece moverse de forma diferente a como lo hace ella, y en los momentos más silenciosos, jura escuchar un susurro que dice: ¿quieres volver a entrar?